regreso, siendo las 9:02. Esta cabina está, yo creo que muy movida por la alegría que nos da ver aquí a dos amigos primero de todos nosotros de la Z101, dos servidores públicos. Y hoy vamos a tener un privilegio interesante, le decía yo precisamente a nuestro amigo Jesús Chu Vázquez, actual cónsul de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, y que junto a un ministro y un servidor público también sumamente importante nos visita aquí en el país. Es que vamos a tener hoy tres presidentes del Senado en cabina. Vamos a tener, yo creo que nunca había dado esa a dos pasados. A dos pasados, porque hemos tenido siempre la visita de alguno de ellos de manera individual. Hoy vamos a tener una convergencia aquí histórica. Así que hoy vamos a hablar, compañeros, vamos a aprovechar esta presencia, porque la realidad es que pasó un poquito, yo creo que desapercibido, en tanto a las noticias fueron muy fuertes este fin de semana. El tema de los 10 años del Partido Revolucionario Moderno, 10 años del aspecto jurídico, porque creo que había nacido un poco antes, y con la presencia de Chu Vázquez y Andrés Bautista, en condición de ser fundadores, dirigentes, de ser también servidores públicos en este momento en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno es recibirles para hablar un poco también de la historia de esta organización política, de su presente, su futuro, y sobre todo de los elementos que dieron motivación a su fundación, a su inicio, a su nacimiento. Ambos, es para nosotros un privilegio darles la bienvenida a esta cabina de la Z101. Por asunto de edad, mi compadre primero. Se defiende como un gato boca arriba. Yo con gusto. Sí, muy buenos días a todos los miembros de esta cadena, de este programa, y a los que escuchan y ven a nivel nacional e internacional. Agradecer la oportunidad de compartir aquí con ustedes y de hablar algo sobre lo que tiene que ver con la fundación del Partido Revolucionario Moderno, un partido que oficialmente nace en el año 2015 y que apenas en 5 años se logra llegar al poder, y que además de eso pudimos hacer un gobierno que permitió que repitiera en el año 24. Visto así, se ve muy sencillo, ¿verdad? Y parecería que fue fácil, pero la verdad es que la historia de ese partido, que quizás no se conoce mucho, porque las cosas se olvidan rápido, y cuando no se cacarean mucho también se dejan de recordar. Pero yo creo que debemos trasladarnos a lo que sucedió en el PRD, que es el partido del cual venimos, a raíz de, Miguel Vargas fue el candidato presidencial en el año 2008. Sucede que después de ser candidato, en el año 2009, Miguel, como es candidato, firma lo que se denominó el Pacto de las Corbatas Azules. Esto trajo como consecuencia cierta crispación en el partido, porque Miguel no era el presidente del partido, sino que había sido el candidato. Ahí se inicia el problema, y sucede que Miguel es nombrado presidente del partido por la comisión política del PRD. Entonces, el año 2010 fue un año de mucho escarceo, de muchas discusiones en el partido. En el año 2011, en el año 2010, repito, hubo las elecciones congresuales y municipales, donde realmente no nos fue bien. Hubo muchas dificultades, muchos problemas. Y Miguel sigue en el partido, viene a la convención 2011. De 2011. En esa convención sale ganador Hipólito Mejía como candidato. Vienen las elecciones y realmente ahí no hubo una integración de Miguel, y se perdieron las elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional
nosotros éramos mayoría, había una mayoría que realmente quería cambios y no fue posible. Hubo comisiones que se nombraron de la parte nuestra, de una de las partes, y no hubo acuerdo. Se convoca, como establecían los estatutos, una mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional tenía derecho a convocar. En esa reunión se convocó y Miguel fue expulsado. Miguel acudió al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. Nosotros seguimos por la vía legal y, para no contarlo mucho, más de 30 sentencias del Tribunal Superior Electoral le dieron ganancia de causa a Miguel. Ante esa situación, realmente nos pasamos la parte final del 2012, el 2013, y resulta que ya no había forma de, dentro del partido, ejercer los derechos que establecían los estatutos. Y ahí nace la idea de formar un nuevo partido, empujado, obligado por las circunstancias, no porque teníamos deseo, porque después de uno militar en un partido por tantos años, resultaba sumamente difícil, doloroso. ¿Quién hace la primera propuesta para formar un nuevo partido? Mira, eso se estuvo debatiendo. Se estuvo debatiendo porque la idea no era formar un partido. Recuérdense que se hablaba del PRD mayoritario. Sí. PRD mayoritario como una corriente dentro del partido. Después entonces, ahí vienen las elecciones y surge la convergencia democrática. La convergencia democrática que buscaba enrolar a lo que eran parte de la oposición. Y iniciamos la lucha, seguíamos la lucha, y recuerdo que en una reunión en el Club Los Prados, entonces ahí debatiendo, Hugo Tolentino Díaz y Ramón Albuquerque que hablaron de que ya no había forma, había que formar un partido. Pero eso fue develar la estrategia que estaba. Fueron lo que la develaron, vamos a decir. Y ahí iniciamos entonces ya el trabajo. Pero teníamos una Junta Central Electoral que tenía que aprobar un nuevo partido. Lo sometimos como partido revolucionario mayoritario. El PRD se opone en la Junta Central Electoral y entonces nos hacen cambiar la palabra mayoritario por moderno. Así, el 30 de enero del 2015 se hace la asamblea. Tuvimos que tomar entonces, para facilitar el asunto, la estructura legal de la Alianza Social Dominicana, presidida y fundada por José Rafael Abinader. Al asumir esa estructura jurídica, entonces nosotros ya se nos facilitó lo que era la formación de partido. Se reúne el Comité Nacional de la Alianza el día 30, se hace la formalización, se nombra una dirección que se proclama el día 1 de febrero del año 2015. Ahí queda formado el partido. Pero un partido que no tiene local, un partido que no tiene recursos. Y eso implica entonces la gran tarea de darle forma a eso, porque eso no es fácil. Recibió 500,000 pesos. Nosotros recibíamos 500,000 pesos mensuales. Salud. 500,000 pesos mensuales. Y había que pagar 130,000 pesos. Aquí está Montilla, que era el secretario en ese tiempo. El doctor Rafael Montilla. El doctor Rafael Montilla, que fue secretario en todo ese tramo, sin cobrar un centavo, porque no había dónde pagar. Entonces, fue bueno, compadre, que usted... Bueno, la verdad es que... ¿Cómo se buscó los recursos para...? Este partido tuvo 3 grandes héroes. Primero, el doctor José Rafael Abinader,
que facilitó el partido Alianza Social Dominicana para que pudiéramos nosotros ponerle el nombre de Partido Revolucionario Moderno. La palabra moderno surge, como decía el presidente del partido, en ese entonces, surge como consecuencia de que la Junta se niega a aprobar partidos revolucionarios mayoritarios. Y entonces ponen una comisión a Héctor Guzmán y a mí, y nosotros mandamos a hacer foco groups en diferentes lugares, y ahí sale la palabra moderno. Entonces por eso se le pone Partido Revolucionario Moderno, que ellos aceptaron el nombre de moderno, cambiarle el nombre de mayoritario por moderno. Pero aquí hay tres grandes señores de este partido, que son José Rafael Abinader, quien facilita el partido Alianza Social Dominicana para que pudiera ser el instrumento utilizado por nosotros, el liderazgo de Hipólito Mejía, que había alcanzado un 47% de los votos en las elecciones del año 2012, y el liderazgo de Luis Abinader, que sin lugar a dudas era un liderazgo emergente que iba con una fuerza extraordinaria. Entonces se unen, ¿verdad?, esas voluntades, pero para lograr ese nivel de unidad tenían que haber árbitros. Entonces ahí es la participación de Andrés Bautista, el mérito de Andrés Bautista, de ser el presidente del partido, para arbitrar ese proceso que conjuntamente con nosotros logramos entonces hacer lo que había sido casi imposible en el sistema de partido político en la República Dominicana en los últimos años. Recuérdense que nosotros perdimos el poder en el año 2004, aparte de la situación económica que había, por la división y que no había árbitro en el PRD. Recuerden lo que acaba de pasar en el PLD en el año 2019 por la falta de árbitro. Entonces, en el PRM, ese partido nace con un arbitraje imparcial que servía como base institucional para darle a este partido la solidez y la fortaleza para que los procesos internos pudieran ser manejados de tal manera que no tuviéramos nosotros esas dificultades. Fíjense, un partido formado por dos grupos, mayoritariamente. Sin embargo, el arbitraje fue la gran diferencia de ese partido. El arbitraje que nosotros llevamos a cabo. Para nosotros lograr, y esto es una historia larga y apasionante, y yo no sé, en algún momento tendrán que salir a reducir todo lo que fue ese proceso, porque le estamos contando solamente pincelada. Ahora, ¿por qué vinimos a la Z a contar esto? No lo habíamos hecho en ningún otro medio, porque la Z fue un soporte para nosotros en esa batalla, para nosotros en la convención y en todo este proceso la Z fue un soporte para nosotros, el programa de Yamilagro Ortiz Bosch y otros medios. Por eso estamos en la Z hoy. Es la primera vez que comparecemos a hablar de este tema. Yo agrego que fue un escenario de batalla entre las dos facciones. Correcto. Entonces, literal. Pero ya para que no se haya que repetir, el día de la convención, aquí estuvimos nosotros casi el día entero. El día entero. Fafa Tavera. Una democrática. Sí. Entonces, esto fue fundamental para nosotros. Y por eso nosotros decidimos, cuando vamos a hablar de este tema, venir a la Z. Excelente. Entonces, ¿cómo nosotros logramos, verdad, unificar esos criterios para nosotros hacer posible la construcción de ese partido? Primero, ¿cómo alquilamos el primer local del partido? No teníamos recursos para alquilar el local del partido. Entonces, Eligio Jaque, habíamos puesto a Eligio Jaque para que se encargara de hacer gestiones para buscar ubicar un local donde nosotros pudiéramos funcionar como partido. Entonces, Eligio, después de 2 meses, logramos el local que utilizamos en la César Nicolás Penso, ¿verdad? Casi esquina Avenida Máximo Gómez. Y cuando Eligio ubica el local, entonces tenemos que buscar el dinero. Había que pagar alrededor de 5 millones de pesos para pagarle a este señor que decía que había que pagarle por adelantado. Y no teníamos los recursos. Y una discusión, ¿verdad?, con él, porque él decía que no le tiraba partido político. Entonces, coincidencialmente, el señor es de un campo de Moca, el dueño del local, y entonces Andrés, como es de Moca, de una forma o de otra, eso ayudó a sensibilizar a este señor. Ustedes son los responsables, yo no le alquilo a partido político. Entonces teníamos que buscar el dinero para alquilar el local de partido. Entonces tocamos la puerta a 2 personas, que fue a Héctor Ten, el ingeniero Héctor Ten, y a Wilfredo Bautista. Lo llamamos, le dijimos, tenemos la urgencia de verlo a ustedes, le estamos invitando a almorzar. El almuerzo yo creo que le salió más caro a ellos, entonces fue ese almuerzo. Entonces, Wilfredo Bautista, el hermano de Andrés. Entonces, ellos nos dieron los recursos. Héctor Ten y Wilfredo Bautista nos dieron los recursos para nosotros alquilar lo que sirvió durante mucho tiempo a la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Después hicimos una actividad en la casa de Alexis Victoria, hicimos una cena para recaudar fondos, para equipar. Y nosotros como partido, ¿qué hacíamos nosotros para poder mantener la operatividad mínima del personal que necesitábamos?
que le pagábamos a la secretaria, un par de secretarios, cada dirigente del partido, de la dirección ejecutiva, pagaba una cuota de 5,000 pesos mensuales. Y con eso nosotros nos manteníamos para poder ayudar. Y nosotros nos dedicamos años de trabajo sin nunca utilizar un centavo del partido. Nunca utilizamos un galón de gasolina del partido. Y nunca el partido no pagó absolutamente nada. Éramos nosotros. Hasta para nosotros salir del país, cuando Andrés y yo fuimos a Estados Unidos a hacer el partido, era con recursos propios. Entonces, eso nos permitió a nosotros, pues, hacer una hazaña impresionante en la República Dominicana. Recuérdense que Juan Bosch, para hacer al PLD un partido mayoritario, le cogió 17 años, de 1973 a 1990. Nosotros, en un año, 3 meses y 15 días, hicimos del PRM un partido que por primera vez cuando va a las elecciones alcanza un 35% de los votos. Eso no lo había logrado ningún partido político en la República Dominicana, pero eso fue fruto de ese esfuerzo y sobre todo del liderazgo de nuestros líderes, pero además poder lograr nosotros llevar la institucionalidad. Había veces que teníamos discusiones de 5, 6, 7 horas. En el partido toda la semana la dirección ejecutiva del partido se reunía. Y aun cuando era constituida por 2 grupos, había un grupo de figuras que no eran parciales, como por ejemplo Hugo Tolentino Dit, estamos hablando de don Tirso Mejía Rical, doña Ibelice Milagro Pras de Pérez, doña Milagro Ortiz Bosch. Si teníamos un grupo de figuras, ¿verdad?, que no eran parciales de grupo. Y entonces esas discusiones que se hacían para ¿verdad?, darle curso a la política del partido, el diseño de la política del partido, creamos una comisión económica extraordinaria, cabezado por Arturo Martínez Moya, y estaban todos estos economistas de nosotros, una comisión de estatuto que hizo un trabajo extraordinario, y entonces así nace este partido que en 10 años, sin lugar a duda, ha sido un modelo de partido en la República Dominicana, en lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. Susana, antes de tener, porque fíjense, yo quiero resaltar que debemos también destacar el comportamiento de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, porque realmente, siendo jefe de grupo, siempre respetaron lo que fue la labor de nosotros, de Chu como secretario general y Mía como presidente. Y las discusiones las hacíamos nosotros 4, y lo que se decidía y lo respetaban. O sea, yo debo destacar eso, la contribución de ellos a respetar la institucionalidad, porque era un asunto de respeto nada más. No habían otros intereses, no había posiciones, no había nada. La ideología de ustedes, socialismo democrático. 2 preguntas en una. Si ustedes sienten que el gobierno que ha hecho Luis Abinader se enmarca dentro de la filosofía de esa ideología, y que tú comentes, Andrés, por qué rechazaste la propuesta de los 2 líderes a ser presidente emérito, que te la hicieron varias veces personalmente y que también te enviaron varios emisarios y no quisiste ser presidente emérito, tal vez en el peor momento de tu vida, que te convenía y dijiste que no. Las 2 preguntas. Bueno, lo que tiene que ver con la ideología del partido. Yo recuerdo precisamente que en el año 2014, el hoy presidente, Luis Abinader, y en mi condición de presidente del partido, fuimos a Uruguay, a donde se reunió la Asamblea de la Alianza Progresista, que fue la que quedó a par con lo que era la Internacional Socialista, que hubo problemas. Y esa fue la partida de nosotros. Venimos también de un partido donde Peña Gómez, sobre todo, era el que enarbolaba la cuestión. Sin embargo, Susana, tenemos que entender que las cosas evolucionan, los cambios, usted no puede quedarse aislado, y la realidad es una. Cuando se llega al poder, usted tiene que manejarse dentro de lo que son las estructuras y lo que son las corrientes, lo que son las posibilidades. Y el presidente Luis Abinader
que está ejerciendo la presidencia hace ya 4 años y 6 meses va a tener, ha hecho un gobierno respetando lo que es la ley, básicamente la democracia, donde creo que ha manejado con decencia lo que son los recursos del Estado, lo que son las decisiones. Y hoy día las ideologías, yo no sé hasta dónde se han, diría yo, degradado, han perdido vigencia, como es un mundo hoy, un mundo difícil, porque si tú te vas a, por ejemplo, China, tiene un gobierno comunista, pero ¿qué comunismo? O sea, de mercado. Exactamente. Cuando tú vas allí, tú te das cuenta que es un capitalismo con las reglas, y me lo decía el presidente de la Asamblea Nacional de China, una vez que tuve la oportunidad de estar allá. Me decía, ustedes tienen que entender nuestra democracia, nosotros entendemos lo de ustedes. Nosotros no podemos aquí permitir sindicatos, aquí hay que trabajar los 7 días de la semana. Aquí no podemos permitir una serie de cosas, porque aquí hay 1.300 millones de habitantes. O sea, la realidad. Y eso le da resultado. Pero si tú te vas también a los países europeos, hay unos problemas terribles ahora, porque hay choques de realidades. Entonces habría que ver eso. En cuanto a la parte de en un momento dado, pero uno tiene posiciones, ¿verdad? Uno tiene momentos, circunstancias en la vida, pero nosotros somos el presidente de honor del partido, o sea, admitan, a sugerencia precisamente de José Rafael Abinader. Sí, no, claro, pero te digo yo que en la última parte fue una carta que él sometió a la dirección ejecutiva a través de sus hijos. Don Andrés, se aprobó. ¿Ustedes entienden que le tocó el papel de la sequía, de la etapa dura, de enfrentar un partido todopoderoso, empezando con un partido pequeño? ¿Ustedes entienden que pagaron ese precio ambos? ¿Y qué tan duro fue? ¿Y qué apoyo tuvieron para enfrentar entonces las consecuencias de ser ácido contra ese gobierno que tenía todo en la mano? Bueno, si tuviera que hacerlo, lo haría otra vez, porque estamos convencidos de que el país no estaba conducido bien, o sea, la parte institucional, básicamente. ¿Y por qué yo digo la parte institucional? Porque un país donde no se respete la ley, o donde se utilice el Poder Judicial o el Ministerio Público para asuntos políticos, yo creo que es lo peor. O sea, para mí la justicia es lo más importante. Entonces, independientemente de que no hay unanimidad, pero nosotros nos sentimos respaldados cuando el partido, en rueda de prensa y en diferentes escenarios, defendía la honestidad de nosotros. Yo estaba consciente de que a mí Danilo Medina nunca me perdonaría la instancia que yo elevé como presidente del partido para que se investigara lo que era la Punta Catalina y la actividad de Joao Santana en el gobierno. Nosotros también hicimos una oposición frontal como secretario general y como presidente del partido, porque estábamos en la oposición y formando un partido. ¿A qué era lo que se decía? Cuando se hablaba aquí de la oposición, decía, ¿cuál oposición? Aquí no hay oposición. O sea, no había oposición, y eso es lo que se quería. Porque realmente cuando se asumió al PRD en esas alianzas, realmente se quedó, los otros partidos estaban aliados al gobierno. Entonces la posición de nosotros tenía que ser una posición firme. No, además, en mi vida, yo nunca he sido tibio. A mí, yo las posiciones las defiendo. Puedo estar equivocado, pero las defiendo con énfasis y convencido de lo que digo. Entonces, esa oposición tenía que ser dura, y nosotros la hicimos dura, diciendo verdades, y a nadie le gusta que le digan las verdades cuando son amargas.
y nosotros nos tocó decir verdades amargas y enfrentar a un partido en el gobierno que tenía todos los poderes. Andrés Chu, ustedes tienen una década, los partidos regularmente necesitan mucho tiempo para afianzarse y dentro de esa década ustedes no han asumido muchos retos drásticos como el que pudiera venir en el 28. ¿Está el PRM lo suficientemente fortalecido para enfrentar una situación difícil cuando todo el mundo quiere ser candidato en el 28? Yo pienso que ese es un gran reto que tiene el partido. El partido tiene que tener un equipo de hombres y mujeres que no participen en la lucha interna para la escogencia de candidatos, que puedan ser los árbitros, que puedan ayudar al presidente Luis Abinader en ese proceso de arbitraje para que pueda salir el partido fortalecido de un proceso electoral interno. El partido tiene otro grande reto para mí. El partido tiene que terminar de estructurar su organismo de partido en todo el país. El partido necesita iniciar un proceso de formación de sus dirigentes a nivel nacional. El partido, para mí, debe mandarse un estudio. El mundo de la ideología ha desaparecido. Ya la lucha política no es entre marxistas, leninistas y social cristianos, socialdemócratas o liberales o conservadores. Ya la lucha política es diferente. Entonces, si nosotros no nos actualizamos como partido, ¿qué tipo de partido quiere la sociedad dominicana? Y nosotros trabajamos para eso, para acercar el tipo de partido que es la sociedad dominicana a lo que es el PRM. Entonces yo creo que son retos que tiene por delante el Partido Revolucionario Moderno, que tiene que seguir empujando en esa dirección, independientemente, y sobre todo, saber que la gestión del presidente Luis Abinader, de ahí va a depender en gran medida el éxito de nosotros como partido. Y tenemos entonces que fortalecer, ¿verdad? Y trabajar para hacer un gran gobierno. Yo creo que hoy los dominicanos podemos decir que tenemos un gran presidente y se ha hecho un gran gobierno en la República Dominicana. Usted puede ver todos los parámetros como usted lo quiera mirar, desde cualquier ángulo. Y la verdad es que hay un cambio en la República Dominicana extraordinario. Cuando los organismos internacionales, y yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente ahora cuando estuvo en las Naciones Unidas, y la verdad que el presidente dominicano es distinguido, respetado por todos los organismos internacionales, lo utilizan como modelo del tipo de gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinader. Entonces, para nosotros tenemos que fortalecer ese gobierno, tenemos que fortalecer ese partido, tenemos que formar a nuestros dirigentes y tener el partido que esté cada vez más cerca de lo que son los anhelos de la sociedad dominicana. Perdóname, para poner un poquito más porque para mí es sumamente determinante esto, porque lograr el poder, decía mi papá, que cualquiera, él decía de su manera campesina, cualquier loco llegue a ser millonario, lo grande es mantenerse. Entonces, estamos en el poder, muchas veces se olvida uno de la oposición y se olvida del pasado. Y yo creo que debemos revisar el pasado, ver qué era positivo y qué negativo, para evitar caer otra vez. Y para mí es fundamental, tal como decía Jesús Vázquez, lo que tiene que ver con la organización, lo que tiene que ver con la existencia de árbitros, pero sobre todo que haya autoridad para imponer los estatutos, que haya disciplina, para que una comisión de disciplina que realmente observe y sancione a aquellos que se salen de redil. Porque en una organización política, igual que en una empresa, igual que en cualquier club, tiene que haber estatuto y aplicación de los estatutos. Entonces, ¿cuál es el temor? De que nosotros volvamos al pasado y no cojamos el pasado o tomemos el pasado como experiencia para la cosa buena y para la cosa mala. Evitar eso. Eso es fundamental para nosotros. Porque se olvida, Olga, usted tiene hambre, usted come, se olvida el hambre. Entonces, parece que si uno se olvida de que duramos tantos años en la oposición, puede hacer que sea tarde. Hay un elemento ahí que yo quiero añadir ya para finalizar ese concepto, compadre. Yo pienso que una de las cosas que el partido tiene que hacer es defender su militancia. Y yo siento que el partido muchas veces no defiende su militante. Yo siento que el partido muchas veces permite que atropellen a sus dirigentes
y la dirección del partido no asume con responsabilidad el tema de salir a defender a esos dirigentes. Y la verdad es que lo digo ahora, y ojalá que el partido sirva, ¿verdad? Que el partido actúe en esa dirección. Usted no puede permitir que llegue un ministro de gobierno, un funcionario de gobierno, y comience a cancelar a los dirigentes del partido simplemente porque no sean de su simpatía personal. Esto es un asunto de simpatía personal. Usted tiene que hacer un compromiso, ¿verdad? De ese partido, con esa militancia que ha hecho tanto esfuerzo y sacrificio. A nosotros que nos tocó recorrer el país más de 5 oportunidades construyendo ese partido, que teníamos que ir en múltiples oportunidades tantas veces a un territorio para poder hacer posible la consolidación del partido, porque cuando salimos del partido, yo recuerdo que se burlaban de nosotros. Todo el que se ha ido al PRD ha fracasado. Nosotros decíamos, sí, menos nosotros. Y salía a recorrer el país y uno a hacer compromiso con gente que eran los únicos que aparecían, que estaban identificados con este partido, que son hombres y mujeres que dieron su vida en esa lucha tan terrible. No es posible que alguien venga ahora y no valore lo que fue el trabajo de un dirigente de eso, que con tanto sacrificio hizo posible que hoy tuviéramos nosotros este partido que ya cumplió 10 años. Entonces el partido, la dirección del partido tiene que defender a esos dirigentes y no permitir ningún tipo de abuso y atropello contra los dirigentes del partido que hicieron posible que hoy nosotros seamos lo que somos, el Partido Revolucionario Moderno. Chu, precisamente mi inquietud tiene mucho que ver con ese planteamiento que usted acaba de hacer. Yo veo que de cara al 28, bueno, el PRM tiene varios desafíos. Se ha anunciado que a partir del año que viene el presidente Luis Abinader pues asumirá la presidencia del partido. Si la gestión de Luis Abinader no termina en el 28 de manera exitosa, es muy posible que no puedan continuar en el poder, porque continuar ahí tiene que ver con los resultados de esa gestión. Pero a lo interno del partido hay unos desafíos que tienen mucho que ver con eso que usted está planteando. El hecho de que hayan tantos presidenciables, de hecho se ha dado y se ha denunciado que, bueno, como una manera también de desarticular un poco y debilitar un poco al contrincante interno, bueno, yo le cancelo los equipos que yo sé que pertenecen a ese candidato, y eso trae situaciones a lo interno. Con esos dos grandes desafíos, ¿podría el presidente Luis Abinader imponer ese liderazgo para que, además de atender la cosa pública y asegurarse de que los ministros hagan su trabajo y poder mostrar en el 28 resultados exitosos, también dedicarse a esa parte que tiene que ver con lo que usted está señalando? Mire, yo pienso que nosotros tenemos un gran líder. El presidente Luis Abinader ha logrado un gran liderazgo a lo interno del partido, el respeto de todo el partido y de una gran parte de la sociedad dominicana. Y el presidente tiene, ¿verdad?, el liderazgo y el bagaje para llevar al partido por el camino correcto, hasta lograr que este partido nuevamente gane las elecciones. Nosotros tenemos que cuidar el tema de la campaña interna. A mí no me gusta la campaña interna. Es más, si yo fuera el presidente de la República, ningún funcionario que esté aspirando fuera funcionario del Estado. Aspiraran, pero desde el partido, pero no en ninguna función pública. Esa es la posición mía, la mía. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero eso es lo que yo pienso. Ahora, ante la realidad que existe, yo creo que el partido puede establecer, ¿verdad?, puede reglamentar eso. Que el partido puede reglamentar eso y el gobierno focalizar su esfuerzo en lo que debe de ser una gestión como la que concluyó en el año 2024, que el pueblo dominicano lo avaló nuevamente con una alta votación, y eso fue precisamente por la buena gestión del presidente Luis Abinader. Nosotros tenemos que enfocarnos todos en hacer una gestión de la cual los dominicanos nos podamos sentir orgullosos, y yo sé que va a ser así. En el año 2020-2024 enfrentamos grandes retos, grandes dificultades. El mundo lo enfrentamos en la República Dominicana y fuimos exitosos. Ahora tenemos mucho mejores condiciones que las que encontramos en el año 2020, y yo pienso que lo que necesitamos es
es sobre todo dedicarnos a eso, a hacer una buena gestión de gobierno y el partido fortalecerse en eso que yo señalaba antes, en la formación de los dirigentes, en defender a los dirigentes y sobre todo en que los organismos del partido funcionen, que se terminen de estructurar en todo el país y que funcionen. Con esos elementos, yo estoy convencido que vamos a tener un nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno, no importa quién sea la candidata o el candidato en el año 2028. Señor Andrés Bautista, señor Chu Vázquez, el PRM, que es un partido joven, 10 años, con 2 victorias electorales, una impronta, pero tiene removido entre sus servidores públicos, por ejemplo, y recientemente han sido removidos importantes dirigentes políticos de esa estructura. Cuando tenemos a un Nelson Arroyo en otras posiciones, por ejemplo, a un Delignia Ascensión, cuando tenemos a un Iván Hernández, a una Sonia Guzmán, a una Yanilda Vázquez, y cuando tenemos, por ejemplo, también a un Ramón Alburquerque, que no ocupan posiciones de importancia en la estructura gubernamental. ¿No es un elemento a desmotivar o a poder debilitar la organización de cara al futuro? Mira, gobernar es un arte, gobernar es una gran responsabilidad. Y el partido tiene muchos dirigentes, el gobierno también tiene necesidades y hay circunstancias. Yo creo que no se ha golpeado a ninguno de esos dirigentes, sino unos han llegado, han salido, otros han entrado, otros se han movilizado. Es el movimiento natural de un gobierno, porque cuando uno escucha al pueblo hablar, también tiene que hacerle caso a muchas cuestiones. Y yo creo que esos movimientos no es golpeando, porque yo creo que hay personas, por ejemplo, de los últimos, Delignia Ascensión, es una gente que lo queremos, lo sentimos familia. Él va a pasar ahora a ser el ministro sin cartera. Y es la rotación. Siempre hay rotaciones. No es por nada negativo, nada denigrante, sino por la rotación normal que hay que hacer. Pero yo creo, mira, independientemente de esas rotaciones que son normales y sustituciones, son 2 periodos ya. Son los gobiernos, la población realmente también busca a veces que haya cambio, cuando hay un cambio de periodo, vamos a decir. Pero yo quiero reiterar el asunto. El reto mayor de un partido en el gobierno es hacerlo bien. Así es. Ese era el reto, ese es el desafío, Julieta. El desafío fundamental es hacerlo bien. Porque la mejor campaña para cualquiera que aspire es un ejercicio eficiente de donde está. Sus buenas obras. Esas buenas obras. Don Andrés, Chu, nuestros queridos amigos, más que una pregunta, de alguna manera un tema histórico, una de esas curiosidades de la historia política dominicana. En el año 61 el PRD recién llegaba al país. Apenas unos meses después de su llegada, el profesor Bosch y uno de los grandes hombres también de la política de ese tiempo, Juan Isidro Jiménez Grullón, un intelectual de fuste, tuvieron diferencias, ya las traían de hecho desde Cuba. Y don Juan Isidro Jiménez Grullón, un hombre que también, como el profesor Bosch, estudió la política nacional e internacional, funda la Alianza Socialdemócrata. Esa Alianza Socialdemócrata fue a varios comicios, en algunos faltó, en otros se alió, y en el año 82 prácticamente se extinguió, y ahí es donde don José Rafael Abinader toma el comando de esa unidad política, le cambia el nombre de Alianza Socialdemócrata, Alianza Social Dominicana, y del 82 hasta el 2014 tuvo esa identidad jurídica, participó en algunos comicios, yo recuerdo los del 96 especialmente, y es curiosa la vida, ¿no? La Alianza Social Dominicana vendría a ser el único de los casos de escisiones del PRD histórico que de alguna manera sale, ¿verdad?, como un afluente, pero vuelve como un efluente, como se llama en la hidráulica, y se convierte por la identidad jurídica, por la toma de su estructura y la posibilidad, por supuesto, de ayudarse
de su condición de partido reconocido por la Junta Electoral como la base jurídica sobre la cual se hace el PRM actual, el Partido Revolucionario Moderno. Es un ejercicio un poco curioso, ¿no?, de cómo volvió a confluir históricamente en medio de esa circunstancia. Yo creo que la principal hazaña, si me preguntan a mí, fue en el 16 haber logrado ese voto duro, haberse convertido de inmediato en alternativa al poder, haber logrado, sin la asignación de recursos de un partido mayoritario, dar ese salto. A mí me parece que eso, lo que viene de en adelante es impresionante, pero se facilita con ese esfuerzo que ustedes habían hecho del José 14 Luis, al 16. José Luis, y resaltar que fue en esa época, en ese año, que se cambió las elecciones. Se venían haciendo elecciones congresuales y municipales. Se unificaron de nuevo ese año. Se unifica. ¿Cuál fue uno de los problemas fundamentales? Que al reunirse las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, nosotros tuvimos que salir a buscar candidatos. Sí. Y no era fácil conseguir candidatos a senador, a diputado, a alcalde, el candidato presidencial. Entonces, es el 1 de febrero del 15 para asistir el 16 a la elección. Imagínese usted. O sea que fue una tarea. Es una hazaña. Que ahora se ve muy fácil, pero eso fue difícil. Claro. Y sobre todo, compadre, lograr nosotros acuerdo con fuerzas políticas que para el año 2016, que no éramos una opción de poder, confiaron en nosotros, creyeron en nosotros. Y yo tengo que resaltar lo que fue el apoyo del Frente Amplio, del Partido Humanista, del Partido Dominicano por el Cambio, y el acuerdo histórico que parecía imposible, que Andrés y yo y Hipólito y Luis nos reuníamos, y ellos me decían, no pierda tiempo con el asunto del Partido Reformista. Yo decía, yo quiero probarme a ver si podemos lograr ese acuerdo con el partido. Y finalmente lo logramos. Y eso fue lo que permitió que nosotros sacáramos ese 35%, porque nosotros estábamos en el lugar número 15, entonces con el acuerdo con el Partido Reformista nosotros teníamos espacio en la casilla 15, teníamos espacio entonces en la casilla 3. La historia, lo que fue la construcción de ese partido está llena de historia, de episodios importantísimos, porque era que ahí había un equipo de trabajo inmenso, era una maquinaria, era una maquinaria extraordinaria que trabajaba en organización, en electoral, que trabajaba ese cuerpo secretarial. Tenemos nosotros en ese momento, y tú sabes, Rosendo, quién es Rafael Montilla, ¿verdad? No, lo que fue el rol de Montilla en esa parte administrativa del partido. Y entonces nosotros teníamos un equipo, era un partido, ¿verdad?, que no estaba estructurado, pero que comenzamos a darle forma y rápidamente nosotros lo constituimos. Hicimos de ese partido un modelo de partido reunido cada semana, discutiendo los temas políticos, dándole seguimiento a la política de Estado del gobierno, dándole seguimiento para poder nosotros fundamentar nuestra oposición. Es decir, realmente fue una hazaña extraordinaria poder lograr que en tan poco tiempo hiciéramos ese partido que hoy es el principal partido de la República Dominicana. Y ahora que el doctor Olivares, ¿verdad?, sale a funciones públicas, que es el presidente, él es el presidente ejecutivo del PRM, y que ustedes tienen el reto de sobredimensionarse, terminar las estructuras y demás, de cara a otro proceso que viene ya. ¿Qué papel jugarán ustedes los dos? Porque tú estás en funciones y tú también. ¿Quién va a hacer ese trabajo ejecutivo ahí dentro del Partido Revolucionario Moderno? Debe ser un trabajo colectivo. O sea, tiene que... Por eso digo que el reto mayor que nosotros tenemos es gobernar. O sea, somos un partido en el gobierno. Entonces lo primero es gobernar bien. Y eso implica, gobernar bien, facilita lo que tiene que ver la responsabilidad del partido. Hay compañeros que están trabajando en eso, hay que dedicar tiempo, porque aunque se tenga un trabajo público, usted tiene que sacar el tiempo para trabajar en el partido. Lo que usted no puede estar de espalda al partido. Es una doble responsabilidad, un doble sacrificio, y si usted quiere el poder, usted tiene que defenderlo. Sin partido no hay poder. Entonces, jamás se puede descuidar el partido. Hay que trabajar mirando hacia los dos objetivos. Rosendo, finalmente. Chuy, Andrés,
fueron primer secretario general Chu y primer presidente Andrés del Partido Revolucionario Moderno. Y aquí tengo a mi lado al doctor Rafael Montilla. Ese es un hombre que ha trabajado siempre en bajo perfil. En bajo perfil, pero eficiente. Pero cuando ustedes investiguen sobre la construcción de la democracia en este país, ese es un protagonista de primera línea. Ustedes han hecho la narrativa del sacrificio de crear el Partido Revolucionario Moderno, del sacrificio para llegar al poder. Están en el poder, ya están agotando un segundo periodo. El país sigue con problemas estructurales sin solucionar. Tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con la salud, de agua potable, las famosas transformaciones de las que siempre se habla, pero que realmente casi nunca llegan a concretarse. El plan a futuro del Partido Revolucionario Moderno para la transformación definitiva de la República Dominicana, ¿cómo se está construyendo? Bueno, el reto mayor, hablábamos de la institucionalidad, porque hay asuntos materiales que son importantes, ¿verdad? Pero para mí, en la parte institucional, si no avanzamos ahí, porque la base fundamental es el respeto a la ley, a la Constitución, y yo creo que realmente se ha avanzado en lo que tiene que ver con la institucionalidad. Se ha avanzado y la lucha tiene que continuar en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, lo que tiene que ver con el Ministerio Público y lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Hay algo que es fundamental también, y es lo que tiene que ver con la corrupción y lo que tiene que ver con la impunidad. Indiscutiblemente que muchas veces se quiere confundir hablando, al que se decía que no iba a haber corrupción. Oye, el ser humano, si hay seres humanos, hay posibilidades de que haya desvío del uso de los recursos. Entonces, en eso se ha avanzado, en la combate a la impunidad. Y cada día es preocupación mayor del presidente Luis Abinader de que aquí se evite la corrupción, se fiscalice el uso de los recursos y que se sancione a aquellos que realmente violen la confianza, violen la ley y violen la Constitución. Entonces yo creo que esos son aspectos que, aunque no son tangibles, pero son fundamentales para lo que tenemos la aspiración de que haya mejoría, que haya cambio, que haya reforma. En la parte de educación, ese es un tema que muchas veces nosotros, y hemos venido siempre, hemos criticado toda la vida, pero la educación dominicana es un problema que no atañe solamente al gobierno. Y yo me atrevo a decir, y quiero usar esta tribuna que nos concede don Bienvenido, que antes de usted llegar decíamos que teníamos que agradecer a la Z el hecho de que contribuir a la formación del partido, porque el día de la convención del 16, yo recuerdo que aquí nos pasábamos casi el día, Fafa Tavera, llamando a los pueblos y buscando, evitando que hubiera dificultades. Pues quiero utilizar esta tribuna para decirle que a mí me preocupa el tema de la educación por la siguiente razón: la formación del niño empieza en el hogar, y tenemos hoy día grandes problemas en los hogares dominicanos. Así es. Saber que de cada 100 matrimonios hay 59 divorcios, eso implica uno para acá, otro para allá. Grave. Que los niños lo crían la abuela, la tía, la vecina, lo que sea. Los hermanos mayores. La irresponsabilidad de nosotros como padres de familia. Eso no lo puede suplir el Estado. La otra parte, en lo que tiene que ver con la formación del niño, está en la escuela. Yo recuerdo que mi papá decía se decía, el segundo padre es el profesor. Hoy el profesor siente al alumno, al niño, como su segundo padre. No. Así es. Entonces, la deficiencia que hay en los hogares y la deficiencia que hay en la escuela, eso es difícil. ¿Cuál es el producto que se está mandando a la sociedad? Entonces, si no hay conciencia,
de los padres y de los profesores, ¿cuál es hoy día la tarea y la defensa de los profesores? Bueno, a mí me duele en el alma cuando yo oigo que se intentaba disminuir en la evaluación de 70 a 60, cuando debiera ser que se suba a 80 a 90. Claro que sí. Entonces, ¿ustedes creen que así se puede mejorar la educación dominicana? Cuando la actitud del profesorado es que cada día se deteriore más lo que es la evaluación. Entonces, aquí tenemos que decir la verdad. El problema de la educación empieza por la falta de conciencia de los profesores, por la falta de responsabilidad en lo que tiene que ver el compromiso, señores. Y de capacidad. Y claro, ADP, todo eso. Entonces, la educación dominicana, yo creo que hay que revisarla, pero de entre todos. ¿Ustedes creen que es posible que el 4% haya tenido los efectos en lo que tiene que ver la educación? Lo que vemos hoy. Señores, el pueblo dominicano tiene que tener conciencia de que el aporte que está haciendo hoy no se está utilizando bien. Entonces, esas son cosas que hay que asumirlas. Así es. Y no podemos estar de espalda a esa realidad. Y aquí los padres de familia tienen que asumir su rol. Y la sociedad en sentido general. Porque no es justo que el 4% se haya dilapidado como se ha dilapidado aquí. Así es. No podemos cerrar sin escuchar a nuestro querido Chu Vázquez, además de sus conclusiones, hablarnos también su experiencia en lo que ha sido el inicio de su labor en el Consulado de los Estados Unidos. Chu, para ir cerrando. Bueno, la verdad es que casi tendríamos que tener un programa para hablar de ese tema. De hecho, lo sugerimos. De hecho, lo sugerimos. Pero es una buena sugerencia. Pero realmente son muchos retos. Llegamos al consulado y lo primero que hicimos fue hacer un estudio sobre qué pensaban, qué querían los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Los usuarios de esa. Entonces, iniciamos un programa que se llama El Cafecito con el Cónsul. ¿Qué es el Cafecito con el Cónsul? El Cafecito con el Cónsul es sacar el consulado de las 4 paredes y llevarlo a la calle, llevarlo a los sectores, escuchar a la gente, ver qué piensan los dominicanos, qué quieren los dominicanos. La primera experiencia la hicimos en Washington Heights. Okay. Y entonces ahí la primera persona que yo visité fue a Jaime Valga, que es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Claro. Pero este señor es una institución en Washington Heights. Él desarrolló un programa de favorecer a los envejecientes extraordinario. Próximamente va para el consulado a dar una charla sobre cómo pueden los dominicanos beneficiarse del programa que él desarrolla allá, porque estamos perdiendo alrededor de $12 millones todos los años porque los dominicanos no conocen qué tienen que hacer para poder accesar a esos beneficios. Entonces, de ahí visitamos varias empresas y nos reunimos entonces con los sectores organizados. La primera queja y lo primero que nos piden los comunitarios, los líderes, es que el consulado solamente trabajaba ya de lunes a viernes. Entonces mucha gente trabajaba de lunes a viernes y no podían hacer sus gestiones consulares. Entonces eso nos lleva a nosotros a abrir y dar servicio los sábados. Y entonces nosotros estamos trabajando los sábados, dando servicio a los dominicanos. Pero ahí nace el movimiento deportivo, que durante años el deporte ha sido abandonado en la ciudad de Nueva York por parte del Estado Dominicano. Entonces, yo llamo al ministro de Deporte y le pido que vaya a la ciudad de Nueva York. Bueno, eso fue más o menos las principales inquietudes de los dominicanos. Después vamos al Bronx y nos dicen en el Bronx, pero es que los sábados hay mucha gente que no puede ir los sábados, que solamente tienen día el domingo. Entonces nosotros el 19 de este mes de enero comenzamos a habilitar los domingos para trabajar. O sea, de lunes a lunes. Sí. Bien. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Trabajamos todos los días para dar servicio a ese dominicano. Interesante. Entonces, el ministro de Deporte estuvo en la ciudad de Nueva York. Nos reunimos con todos los sectores deportivos y se está haciendo un plan para el deporte en la ciudad de Nueva York. Pero no solamente eso. Nosotros estamos trabajando porque una de las cosas que nosotros no hemos dado cuenta de que muchos jóvenes han perdido el interés por el país. Ya no le importa venir al país. Cuando hablan del país, hablan de un resort. Ya no hablan del barrio, ya no hablan del campito, ya no hablan de la comunidad que le dio origen a sus padres. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer para que podamos conectar con esos jóvenes? Bueno, vamos a hacer un programa lindísimo. Vamos a traer los mejores estudiantes dominicanos
lo vamos a traer al país, lo vamos a llevar a los museos, el presidente del Senado lo va a recibir el presidente de la República, pero lo vamos a llevar al lugar de origen de sus padres. Lo vamos a llevar con su papá o con su mamá, para que ellos conozcan cuánto esfuerzo y sacrificio hicieron esos padres para darle el confort de vida y la educación que le han dado a sus hijos. Es como nosotros construimos entonces una narrativa para que esos niños puedan valorar el esfuerzo y puedan valorar su país. Su identidad. Puedan amar su país. Porque no se ama lo que no se conoce. Correcto. Entonces, nosotros este año queremos, en el mes de julio, traer el primer grupo de estudiantes sobresalientes dominicanos y hacer esa jornada. Lo otro que estamos haciendo es, nosotros estamos haciendo esfuerzo para que universidades de la ciudad de Nueva York permitan que descendientes dominicanos puedan venir, cursar un semestre en universidades dominicanas y que pueda ser convalidado por estas universidades. Homologarla. ¿Para qué? Para que esos jóvenes vengan al país, ¿verdad? Y se integren y puedan socializar con su país, una experiencia, pero además esos jóvenes ya en 4 o 5 años van a tener ya empleo, van a hacer cosas, ¿verdad? Pueden emprender actividades comerciales o pueden hacer inversiones, y para nosotros es sumamente importante. Otra de las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo es facilitando para que los dominicanos descendientes puedan tener la doble ciudadanía en tiempos rápidos, y hemos hablado con la Junta Central Electoral y estamos sacando doble ciudadanía en 45 y 50 días. Así que una persona que aplique un residente dominicano pueda tener la doble ciudadanía en tiempos relativamente rápidos. Vamos a hacer otro programa interesantísimo. Vamos a buscar, nosotros tenemos 5 PhD en la ciudad de Nueva York, dominicanos que han sobresalido, 2 que trabajan en la bolsa de valores, que trabajan en grandes empresas. Sí. Yo quiero juntar 300 jóvenes dominicanos, y entonces para que ellos le hablen su experiencia, cómo han logrado alcanzar esos niveles. Ejemplo de éxito. Esos son los influencers de verdad. Correcto. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de la agenda que tenemos, que es bastante grande. Bueno, aquí nosotros por ahora, Chu, concluimos, porque esto deberá seguir y creo que deberá el país seguir conociendo de su trabajo. Pero mientras tanto, en el hoy y el ahora, queremos agradecer muy especialmente a Andrés Bautista, a Jesús Chu Vázquez, porque hoy, en razón de la historia del PRM, de sus 10 años de ejercicio en la política dominicana, de su obra de gobierno, yo creo que con ustedes como embajadores, qué mejor forma de contar su historia, los sacrificios que dieron fundación, las circunstancias que dieron comienzo a esta organización política y definitivamente los retos del presente. Gracias, muchas gracias a ambos. ¿Cómo no? Así sigue el gobierno de la mañana. Llévatelo, Francis.